Buenas tardes ya, gracias por su concurrencia. Esto es para dar cuenta de los resultados de un requerimiento que se presentó por parte de diputados al Tribunal Constitucional por estimar que el proyecto de ley de incentivo al retiro vulneraba una garantía constitucional fundamental que es la igualdad ante la ley y establecía una odiosa discriminación en contra de más de 1000 funcionarios que también estaban en condiciones de poder acceder a este incentivo, pero que el Ejecutivo había dejado reservada solo un cupo a 200 personas. Estimamos que eso es altamente discriminatorio. Interpusimos este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, quien lo acogió a tramitación. Lamentablemente, producto de la proactividad de otros gremios de la salud que lograron disuadir a 9 diputados que se descolgaron de esta presentación al Tribunal Constitucional, dejaron sin piso esta presentación, lo que terminó resolviendo el tribunal que faltaba legitimidad y en consecuencia se tenía por no presentado este requerimiento. Nosotros lamentamos, primero que todo, de que el Ejecutivo haya presentado un proyecto de ley que solo beneficia a un número reducido de funcionarios de la salud. Seguimos insistiendo de que esta presentación tenía fundamento y contenido y que si el tribunal se hubiese pronunciado en el fondo, sin duda tendría que llegar a la misma conclusión que habíamos llegado a aquellos peticionarios, que estaban en presencia de una ley que era discriminadora y que atentaba contra el principio de igualdad ante la ley. Lamentablemente el tribunal no pudo pronunciarse en el fondo, dado a que diputados escucharon a gremios que se entendían ellos favorecidos por ese proyecto de incentivo al retiro y retiraron su firma. Yo creo que estos diputados hicieron algo incorrecto y los diputados que estamos presentes en esta mesa repudiamos clara y categóricamente el retiro de la firma de esos diputados que impidieron que el Tribunal Constitucional se pronunciara en el fondo sobre este proyecto de ley. Creemos que es una vergüenza lo que han hecho, que pudieron haber permitido al menos que el día 21 de agosto, cuando el tribunal iba a conocer de este recurso, de esta reclamación, el tribunal se hubiese pronunciado. Pero no, prefirieron escuchar a gremios que solo están hablando porque eventualmente a ellos les favorece. Pero créanme que en el fondo tampoco a ellos les va a favorecer. A la postre, toda aquella gente que aún cree que también van a estar dentro de sus cupos de esos 200, no van a estar. Y ahí muchos de estos gremios se van a arrepentir de no haber permitido que el tribunal se pronunciara en el fondo. Porque nosotros lo que estábamos buscando como diputados es que este beneficio se extendiera a todos los que cumplían los requisitos. Si era tan sencillo lo que estábamos pidiendo, solo pedíamos que este beneficio se extendiese a cerca de 1200 personas que cumplían a cabalidad con las condiciones exigidas por la ley. Pero el Ejecutivo lo reservó a 200 personas y eso nos parece discriminador. Por eso queremos expresar clara y categóricamente nuestra molestia ante el retiro de la firma de estos diputados, que impidieron que el Tribunal Constitucional se pronunciara en el fondo del asunto y lográsemos extender este beneficio de incentivo al retiro a todos aquellos que cumplían los requisitos. Tenemos los diputados que se retiraron la firma. Está, bueno, lamentablemente está el presidente del Partido Socialista, señor Andrade, está Fuad Chaín, Pedro Velázquez, Latorre, Ceroni, Tucapel Jiménez,
Enrique Jaramillo, Sergio Ojeda y Marco Espinosa. Sí, tengo que decir que con mucha claridad que de estos 9 diputados, personalmente recibí el llamado de Sergio Ojeda y la colega Urquieta de Marco Espinosa. Quiero decir que Sergio Ojeda se sintió, y me lo dijo con todas sus palabras, engañado por los gremios que en definitiva lo disuadieron a retirar su firma. En esta oportunidad estoy acompañada por dirigentes de todas las regiones del país y nosotros venimos a denunciar la conducta oprobiosa, la conducta lamentable, la vergüenza que nos da que, por un lado, el gobierno haya presionado y haya obligado, en definitiva, a diputados de la República a retirar su firma por medio de compañeros y compañeras dirigentes gremiales que pensamos no entendieron cuál era el fondo del asunto y que retiraron su firma y no apoyaron finalmente una cuestión de tal relevancia como son los derechos fundamentales de las personas y, en este caso, el derecho a la igualdad. Nosotros lamentamos y le pedimos disculpas a nuestros compañeros y compañeras que no se van a poder retirar porque hubo gente de mentalidad obtusa, porque hubo gente que por tosudez y por incomprensión les está impidiendo en este momento retirarse y por lo tanto los obliga a trabajar hasta los últimos días de su vida o a retirarse en una situación de pobreza que los funcionarios de este país, los funcionarios públicos de este país que han dado toda su vida al servicio público, no se merecen. No logramos comprender cómo dirigentes gremiales pueden prestarse para ese tipo de cosas. No logramos comprender cómo algunos diputados de la República son capaces de ir incluso en contra de lo que señalaron era su convicción por presiones indebidas, retirando esta firma. Y nos preocupa grandemente el ver que este gobierno, una vez más, hace caso omiso a las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas y en particular de sus trabajadores, porque es el gobierno de Chile y el Estado nuestro empleador y nos obligue a trabajar en situaciones de miseria y posteriormente retirarnos en situaciones de miseria. Nosotros seguiremos buscando la forma de denunciar esta discriminación odiosa para nuestros compañeros y compañeras y la forma de revertir esta lamentable decisión que ni siquiera se basa en una respuesta sobre el fondo del asunto, porque nosotros tenemos la convicción de que si el Tribunal Constitucional hubiese entrado al fondo del asunto, habría dado la razón a nuestra solicitud, pero el gobierno, que probablemente sabía cuál podía ser la respuesta, rápidamente se preocupó de utilizar sus fórmulas políticas de lobby, de las más perjudiciales, y finalmente no se pudo ver el fondo del asunto. Sabemos que ya incluso en algunos servicios, algunos jefes de recursos humanos sabían que esto se iba a caer y con incluso cierta alegría señalaban que ya esta semana se resolvía todo y se podía promulgar la ley. Y en ese sentido nosotros, reitero, le pedimos disculpas a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. Nosotros hicimos todo lo que pudimos y lamentablemente hubo una máquina política que pudo más que nosotros. Y esperamos que en el futuro eso vaya reduciéndose. Esperamos que nuestros compañeros dirigentes y dirigentes de otros gremios comprendan que nosotros nos debemos a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y no a fines mezquinos y no a fines políticos y no a falsas promesas que pudieran darles por las cuales puedan dejar de lado los derechos de sus compañeros y compañeras. Agradecemos a los diputados, en especial al diputado Gutiérrez, que patrocinó y presentó toda esta documentación, y agradecemos profundamente a los diputados que se mantuvieron firmes a pesar de las presiones, porque sabemos que fueron actitudes matonescas las que llevaron a muchos de los diputados a desistirse de su firma. Pero aún así nos preocupa
que la firma de una persona finalmente no valga nada, porque es capaz de retirarla a los días y con argumentos poco creíbles, poco claros, que nos hacen en el fondo ver con qué ligereza se tomó este asunto. Una ministra que tiene la historia que tiene pueda tener ese nivel de influencia en diputados de la oposición. Si ustedes ven el listado de diputados que retiraron su firma, no hay ningún diputado del partido de la señora Matei ni del gobierno de la señora Matei. Son todos diputados de la oposición. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es que el lobby del gobierno influye así en parlamentarios que se supone que están exactamente por razones muy de fondo y fundadas en contra del gobierno? Aquí hay una verdad, un despliegue de presiones por parte del propio gobierno, coludido con algunos gremios que, como muy bien se ha dicho, no comprendieron la justeza de la demanda que se estaba realizando ante el Tribunal Constitucional. Lo segundo que quiero decir es que a mí no me cabe ninguna duda, y es una confesión definitiva de que así habría sido, que el Tribunal Constitucional le habría dado la razón al recurso que se presentó ante él. Si no, no se habría hecho este despliegue tan sistemático, brutal, que llevó a que no se viera. Porque todo el punto no es que se acelerara la vista, no es que saliera lo cuanto antes posible la vista para que la ley estuviera lo más rápido posible en ejecución, no, es que no se viera el recurso. Esa era la obsesión del gobierno y de los gremios que se vieron engañados por esto. Esa es la confesión más definitiva de que el tribunal habría fallado en función de los argumentos inapelables, que, como aquí se han dicho acertadamente, tenían que ver con el principio constitucional de igualdad ante la ley. Y lo tercero que quiero decir es que el gobierno está recurriendo cada vez más, y le está resultando, por desgracia, a la división de las organizaciones sociales. Estamos viendo el despliegue ayer y hoy brutal del esfuerzo del gobierno por dividir a los estudiantes secundarios entre la ACES y la CONES, y en este caso, dividiendo a los trabajadores de la salud. Y nosotros hacemos un muy humilde llamado a las organizaciones sociales a que no se dejen instrumentalizar por un gobierno que lo único que quiere es defender los intereses de los poderosos y los de arriba en este país, y no de los trabajadores. Nosotros recibimos en su momento la conversación y la presión de los trabajadores que se sentían beneficiados por este proyecto de ley, y pudimos dialogar con ellos para decirles, mire, nosotros estamos en favor de todos los trabajadores. Si ustedes aceptan la idea de que quienes cumplan los requisitos por simple capricho del gobierno queden fuera de los beneficios de una ley, ustedes están aceptando la división de los trabajadores, y eso es completamente intolerable, porque para cualquier trabajador es pan para hoy y hambre para mañana. Cualquier división de los trabajadores es pan para hoy. Algunos trabajadores podrán verse beneficiados, los menos, y el día de mañana, como bien lo decía Hugo Gutiérrez, van a darse cuenta de cómo fueron utilizados y fueron engañados. Nosotros vamos a presentar un proyecto de acuerdo la próxima semana para que se reinstale el derecho de los trabajadores que quedaron sin el derecho elemental a tener, junto con una muy magra jubilación, porque ese es el punto, las magras y dramáticas jubilaciones de este país, tener un incentivo al retiro, que es una cantidad de recursos que se entrega al momento del retiro y que los trabajadores pueden malamente, pero al menos compensar en parte las muy magras jubilaciones con que cuenta en este país. Vamos a instalar con el diputado Gutiérrez y con otros colegas un proyecto de acuerdo, y vamos a hacer una presión, ojalá que contemos incluso con aquellos gremios que en su momento no supieron comprender la justeza de esta pelea. Bueno, lo que yo quería agregar a lo que han señalado los distintos miembros de esta conferencia es que además nosotros no compartimos el criterio de la resolución del Tribunal Constitucional. Claramente, en el traslado que se nos dio a nosotros para responder ante el desistimiento de los diputados,
Señalamos que a nuestro modo de entender la legitimación activa respecto a la representación de la cuarta parte de los diputados para requerir ante el Tribunal Constitucional era algo que se requería al momento de la presentación y que, por tanto, el desistimiento no podía impedir que el tribunal conociera de todas maneras de la presentación realizada. Porque claramente, desde el momento que el tribunal consideró que ese quórum tenía que mantenerse también, eso que el requerimiento había sido declarado admisible por el Tribunal Constitucional, que era lo más importante, y precisamente de ahí la preocupación que tenían, porque indudablemente había sido declarado admisible, significa que de aquí en adelante, y con esta jurisprudencia, cualquier parlamentario o cualquier maniobra puede impedir en definitiva el conocimiento del Tribunal Constitucional una vez que una materia haya sido declarada admisible y, por tanto, en la práctica, entorpecer el trabajo del Tribunal Constitucional. Y lo que es más grave, esta es una materia de orden público. Estas no son materia de derechos dispositivos. Aquí está en juego un tema de inconstitucionalidad de un proyecto de ley que viola una garantía constitucional. Y por esta vía, al aceptar esta jurisprudencia, el Tribunal Constitucional lo que ha hecho en definitiva es consagrar el hecho de que una maniobra de este tipo en la práctica consagra una inconstitucionalidad. Porque esta inconstitucionalidad que está planteada en este proyecto no va a poder ser vista y, por tanto, el proyecto en sí va a ser inconstitucional. Y es por eso también que nosotros decimos que no descartamos que posteriormente aquellos trabajadores que sean afectados pueden recurrir a los tribunales y por esa vía recurrir de inaplicabilidad posteriormente al Tribunal Constitucional para que conozca esta situación, que es el camino también que se abre desde esa perspectiva, porque claramente la inconstitucionalidad, en la medida que no fue vista por el tribunal, permanece y va a permanecer dentro de este proyecto. Y eso es lo más grave, porque en definitiva la actitud de los diputados con su desistimiento impidió que el Tribunal Constitucional se pronunciara respecto a un vicio de fondo de un proyecto de ley como es su inconstitucionalidad. Porque la inconstitucionalidad no se sanea de oficio y no se sanea por sí. Y precisamente en la medida que el tribunal no pudo pronunciarse, esa inconstitucionalidad prevalece. Y eso es lo más grave. Es decir, lo que a través de este requerimiento los parlamentarios realizaron, en la cual quiero decir que había 38 diputados, que era el quórum que representaba esta cuarta parte que se requería ya inicialmente, al señalar esta inconstitucionalidad, en la práctica renunciaron a la posibilidad de que la inconstitucionalidad fuera saneada. Y eso nos parece tremendamente grave, porque un órgano como el Tribunal Constitucional en la práctica se le privó de la posibilidad de tener competencia para conocer de este asunto y por esa vía la inconstitucionalidad prevalece y en esa medida creo que a los trabajadores les queda abierta la posibilidad de recurrir por la vía de inaplicabilidad, indudablemente también al Tribunal Constitucional en este caso.